Bien, entonces la temática de hoy día es Karma Yoga, el yoga de la acción. Y bueno, está dentro de los tipos de yoga que hablamos en la primera clase, que es el yoga de la acción desinteresada, como un deber. Y acá el primer principio también, o lo primero que uno hace es practicar ahimsa, la no violencia, o kripa, que es la misericordia que hablábamos recién, sobre el respetar a todos los seres que me rodean. Ser amables, ser respetuosos con todos los seres que me rodean, volverme consciente. Puedes sacarlo por ahí de tu hermano. Entonces, pido porfa apagar los micrófonos. Entonces, había quedado una pregunta de la clase anterior, que era, se va a cambiar, ahí, ya, pero por mientras que se cambia, siempre es importante orar, invocar a Dios para esta clase, para poder obtener el conocimiento e internalizarlo desde el corazón, ¿ya? Antes de continuar. Ya, yo voy a invocar la Caro. Ya, yo voy a invocar primero el mantra de mi maestro espiritual y luego todas juntas el mantra de las 12 sílabas. Om Angenati Imriandasya Yandean Salakaya Shaksur Om Nitam Tasma Tri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Kenapestaya Bhutale Simate Bhakti Kavya Tulanda Charya Iti Namine. Escuchamos y repetimos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, ya. Entonces, ¿cómo puedo liberarme del karma? Había quedado en pregunta en suspensión la clase anterior. Habíamos hablado de lo que es karma, bikarma y akarma. Karma es acción y se refiere a los resultados también, entre comillas, positivos de mis acciones. Hay una parte de los Vedas que se dedican a karma kanda, que es exclusivo de eso, pero es porque yo estoy buscando un resultado positivo. El bikarma son los resultados negativos de mis acciones, ¿ya? Todo a veces nos llega instantáneo a nuestra vida, pero es como cuando uno dice mala suerte, en realidad es que bikarma tienes. Y akarma es que nuestras acciones no tengan ningún resultado, ni negativo ni positivo. Es liberarnos del karma. Y esa es la idea. La pregunta es, como dice acá, ¿cómo entonces puedo liberarme del karma? Acá principalmente este conocimiento está basado en el capítulo 3, 4 y 5 del Bhagavad Gita. ¿Cómo entonces puedo liberarme del karma? Citando un poquito el Bhagavad Gita, el capítulo 1 habla sobre la batalla de Kurukshetra, ¿ya? Contextualiza esta conversación de media hora entre el guerrero Arjuna y Krishna, que lo toma como su maestro, como su auriga de la carroza. Krishna está ahí manejándola y confía 100% Arjuna en él. El capítulo 2 es el resumen de la Bhagavad Gita, donde lo que habla principalmente es del alma. La describe completamente, que es de la 10 milésima parte de la punta de un cabello, que cambia de vestiduras de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo, como dice acá, nuestro karma. La idea, por lo tanto, habla acá de la reencarnación. La idea es no cambiar de vestidura, sino irnos a planetas superiores, a planetas espirituales, no volver a este mundo. Y
Eh, Así como llegamos al capítulo 3 del Bhagavad Gita que nos habla del karma. Acá describe el karma completamente y cómo puedo liberarme del karma. Es su temática principal. Y acá es la solución. El trabajo como ofrenda. Ah, súper importante. Eh, Cada capítulo del Bhagavad Gita se relaciona con una palabra, un concepto principal. El capítulo 1 habla sobre la lamentación, porque Arjuna está en este contexto de la batalla, está afligido porque no quiere pelear. Entonces, principalmente lamentación. Y Arjuna nos representa a nosotros. El capítulo 2 del Bhagavad Gita, que habla sobre el alma, es decir, habla sobre nuestra identidad. Capítulo 2 es igual a identidad, a conocernos realmente a nosotros mismos. Y el capítulo 3 que ahora nos vamos a basar en el 3 4 y 5 el capítulo 3 habla sobre trabajo. ¿En qué voy a trabajar? O acción, pero trabajo principalmente lo vamos a llamar. ¿En qué voy a trabajar? ¿Para qué? Para liberarme del karma, para liberarme del resultado de mis actividades. Y principalmente, ¿qué se dice? El trabajo como ofrenda, como un sacrificio, como yajna se llama. Eh, Entre comillas, bueno, se le llama sacrificio, pero en realidad si uno lo lleva a nuestra vida, si lo hacemos de corazón, porque nuestra conciencia así nos lo pide, no vamos a sentir para nada que es un sacrificio. Pero en sí se le llama así, porque si lo hago como de una manera obligada, realmente sí va a ser un sacrificio. Desde, por ejemplo, me voy a levantar temprano a meditar. A veces está en nuestra naturaleza, qué rico que me voy a levantar antes que salga el sol o una hora antes de irme al trabajo. Voy a meditar y me voy a ir con una paz interna, me voy a ir con mi mente muy clara. A lo mejor para algunas personas no va a ser un sacrificio, pero para otras sí. Terrible, una gran austeridad. Em, Por eso se le llama sacrificio, pero a la vez es una ofrenda. Pero si nuestro nivel de conciencia está cada vez más desarrollado, no va a ser un sacrificio, sino va a ser más una ofrenda. Entonces, este principal capítulo habla sobre, entonces, cómo hacer esta ofrenda, cómo espiritualizar el trabajo. Debe ser una ofrenda, la enseñanza esencial de este capítulo. Entonces, desde acá ya es la invitación de volvernos seres espirituales, de volvernos seres conscientes. En realidad, bueno, a nuestra actividad debería ser apellido consciente. Ejemplo, educadora consciente, profesora consciente, doctora consciente, mujer consciente o mujer medicina se le suele llamar mucho en sí. ¿Por qué? Porque vamos a estar espiritualizando nuestro trabajo. Podríamos llamarlo así, purificándolo. Y al purificarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Se lo voy a ofrecer a Dios, como salen acá estas personas ofreciendo su alimento, y me voy a desapegar del resultado. Simplemente voy a cumplir con mi deber. Como le dice Arjuna, Krishna a Arjuna en la batalla de Kurukshetra, cumple con tu deber de kshatriya, de guerrero. Y ahí Arjuna estaba muy lamentado. Entonces, para liberarnos del resultado de nuestras actividades, para liberarnos del karma, debemos espiritualizar nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestras acciones, ofrecérselas a Dios como una ofrenda. Y bueno, vamos a citar varios versos del Bhagavad Gita
que dice, por ejemplo, el trabajo que se hace como sacrificio en honor a Vishnu o Krishna debe realizarse, pues de lo contrario lo ata a uno a este mundo. ¿Y por qué lo va a atar? Porque va a tener un resultado, va a tener un karma y nos vamos a pegar también a ese resultado. Y al final nuestras actividades van a estar relacionados con eso. Voy a hacer A por B y no voy a hacerlo por mi deber principalmente como un alma. Hay varios versos en el Bhagavad Gita que trata sobre esto. Hay un verso también que dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que regales y todas las austeridades que realices, hazlo como una ofrenda a mí. Entonces imagínense, todo lo que hagas, todo lo que comas. Entonces uno no va a comer cualquier cosa, no va a hacer cualquier cosa, no va a regalar cualquier cosa, va como a clasificar, porque yo le voy a ofrendar a Dios lo mejor de mí, con amor y con devoción. Cambiamos. A ver cuántas se cambió. Así. Por lo tanto, sin estar apegados a los frutos de las actividades, uno debe actuar por una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego, uno llega al supremo. Oh, eso igual es bastante elevado, pero es algo de fe. Si me desapego del resultado, no voy a volver a este mundo, sino más bien voy a actuar por amor a Dios. Krishna le explica a Arjuna que negligenciamos nuestro deber porque estamos influenciados por la lujuria. Oye, esto es súper, podríamos llamarlo como súper instantáneo. Ya, vamos a saber esto. Ahora sabemos que nuestro deber es ofrecerle todas nuestras actividades a Dios. Pero de un rato para otro nos vamos a olvidar. ¿Y por qué nos vamos a olvidar? Como dice el Bhagavad Gita, por la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? En sí es el deseo de disfrutar separada de Dios. Es olvidarme de Dios y sacar a Dios del el centro de mi vida. ¿Y por qué ocurre esto? El alma sabe que este es el deber, ¿cierto? El que acabamos de mencionar. Pero ¿por qué nos olvidamos instantáneamente? Ya con el solo hecho de llegar a este mundo, nos olvidamos, primero que nada, porque tenemos un cuerpo físico, un cuerpo material. Y todo lo que percibimos en nuestro día a día es por nuestros órganos de los sentidos. La vista, eh, el tacto, la lengua, etcétera. Ejemplo, vi en la calle un helado o vi un letrero de helado, ya, quiero helado. Me olvidé de que se lo voy a ofrecer a Dios, no, llego y me lo como. Instantáneamente. Y al estar siempre en esa sintonía, me voy a pegar a eso instantáneamente. Quiero complacer el gusto, los sentidos en general. Y al tener ese apego, ya voy a comenzar a confundirme de que eso es lo que tengo que hacer. Hasta llegar a tal punto de confundirme, de perder la inteligencia y volver a este ciclo del karma. Importante, ¿cuál es la línea de acción? Contemplar los sentidos, apegarme a los sentidos. ¿Y qué es lo primero que surge? La lujuria, el querer disfrutar. Y no siempre a lo mejor voy a disfrutar, por diversos motivos. Por lo tanto, me va a dar ira, me voy a enojar. Y ahí es cuando me da ira, me confundo, pierdo la inteligencia eh, y vuelvo a este ciclo de ilusión, de Maya, que es la manifestación de Dios como lo que no es.
Todo esto ocurre si estoy identificada más con el plano físico, porque si estoy identificada con el plano trascendental, hago todo lo anterior, ofrendar mis alimentos, mi vida, principalmente, llevar una vida espiritual consciente. Pero entonces, ¿qué es lo que más hace que yo no practique el karma yoga en mi vida? Es la lujuria, el disfrutar separada de Dios. Vamos a cambiar. Entonces, como dice en el Bhagavad Gita, es únicamente la lujuria que nace del contacto con la modalidad de la pasión y luego se transforma en ira, la que se olvida, la que me hace olvidar mi deber. Y acá habla un poquito sobre nuestra estructura. Tenemos un cuerpo físico, tenemos una envoltura energética, mental, intelectual y trascendental. Tenemos 5 envolturas. Y acá habla un poquito sobre su jerarquía. ¿Cuál es más importante? En sí, podríamos llamarlo en sí, todas son importantes, por sobre todo el cuerpo físico, porque contiene el alma, contiene el resto de todas las envolturas. Pero respecto a llevar una vida espiritual, finalmente la envoltura trascendental va a ser la más elevada. Acá dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia. Los sentidos son superiores a nuestro cuerpo físico. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y el alma es incluso más elevada que la inteligencia. Entonces, como almas espirituales conscientes, buscamos cultivar el alma, cumplir el deber del alma, nutrir el alma. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver. ¿Qué es, podríamos llamarlo, la meta final en esta primera etapa? Acá ya vamos al capítulo 4. En el capítulo 3 de Karma Yoga se nos enseñó a trabajar con conciencia, a espiritualizar, a realizar sacrificio o yajna, a ofrendar. Y acá luego el siguiente capítulo nos habla sobre el conocimiento. Nos dice, acá Krishna le dice a Arjuna que destruye las dudas a través del conocimiento trascendental, que es lo que le impide que sirvamos al Señor Supremo. Es decir, pregunte. Como dice por ahí mi maestro, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¿Por qué no cumplimos con nuestro deber de ofrendar a Dios, de servir a Dios? Por desconocimiento principalmente. Y como no sé, pregunto. Pregunto hasta la cosa más ínfima o tal vez para algunas personas va a ser obvia, o otras no, pero siempre lo importante va a ser preguntar para hacer mis actividades con conocimiento. Eso es súper importante. La vida espiritual, todas las actividades que realicemos, las hacemos con conocimiento. La clase anterior habíamos hablado de si soy vegetariano, me quiero ser vegetariana, instruirme, saber bien lo que debo comer, por qué no y por qué lo hago. Lo mismo cuando voy a realizar una vida espiritual, salir de todas las dudas. Y es así como nos fuimos ya al capítulo 5. Que es Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Y su palabra clave acá es el resultado. Krishna nos dio la medicina para lograr conciencia de Krishna. ¿Y cuál es la medicina? El conocimiento. Por lo tanto, acá se encuentra el resultado. El capítulo 5 se llama Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. ¿Por qué se repite? Porque acá se le quiso dar énfasis en que la vida espiritual no es inercia. A veces uno dice,
Eh, por ejemplo, voy a llevar una vida espiritual, voy a orar todo el día, voy a renunciar al mundo, pero acción con conciencia de Krishna es dedicarme, es ser por sobre toda una acharya. Quiere decir? Enseñar con el ejemplo, ser una persona totalmente ejemplar. Cuando uno se ilumina con el conocimiento, se revela todo tal como el sol ilumina todo durante el día. Vamos a lograr tal cual una vida muy clara, muy consciente y se nos va a revelar este conocimiento que a veces uno estudia, puede leer mucho, pero si no lo aplica, este conocimiento va a estar un poco ahí eh, en el intelecto nomás. Entonces, lo importante es actuar con conciencia y lo otro muy importante es obtener este conocimiento. En el capítulo 4 del conocimiento trascendental, acá habla, acude a un maestro espiritual, préstale servicio, hazle preguntas de forma sumisa ya que ellos han visto la verdad. Ahora, nosotros que estamos comenzando, uno dice, ¿cómo voy a encontrar un maestro espiritual? En sí, todas las personas que están practicando la conciencia de Krishna, la vida espiritual, de alguna manera son maestros. Técnicamente, un maestro espiritual se llama Diksha Guru. Guru es aquel que me saca de la oscuridad. Pero todas las personas que practican la vida espiritual y que tienen un maestro espiritual se llaman Sikshas Gurus. Por lo tanto, de alguna manera también son maestros espirituales. ¿Ya? Entonces, súper importante, cuando uno quiere obtener este conocimiento trascendental, de una manera fidedigna, debemos recurrir a un maestro espiritual o si no, a alguien que tenga un maestro espiritual. En este capítulo también se habla sobre la persona que se ha curado de la lamentación. La describe. Dice, una persona que no se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al tener algo desagradable, que no se confunde y conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia, ya está situada en otro plano, ya no está en lamentación, ya no está confundido, ya no está identificándose con los sentidos, con el cuerpo, sino que está más allá. Este verso está un poquito resumido, en sí yo resumo un poquito los versos, pero pongo ahí la cita y estamos súper bien en el tiempo, así que vamos a leer un poquito alguno. Y acá ya vamos al resultado de todo esto, del karma yoga. Aunque dijimos que estamos desapegadas del resultado, de alguna manera, al estar en un mundo material, igual nos va a llegar algo. Pero ¿qué sería? Una persona que tiene plena conciencia de mí, me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, se libra de todos los tormentos y sufrimientos espirituales y encuentra la paz. Entonces, ese es el resultado que finalmente va a haber algo, pero lo importante es no apegarnos a eso, sino que viene solo por añadidura. Entonces, al practicar el karma yoga, acción con conciencia de Krishna, ya que soy un alma espiritual eterna, ya que estoy ofrendando mis actividades con conocimiento, voy a tener paz. Mi vida se va a volver totalmente espiritual y voy a obtener paz. Creo que esta era la última diapositiva.
Ah, no, nada que ver. Vamos a ver. Denme un segundo, sí, que me faltó la última parte. Ay, que me tapa esto. Vamos a hablar un poquito sobre cómo ofrendar. Lo primero que uno realiza al practicar el karma yoga es ofrecer los alimentos. Y espérenme que no me dejaba poner en... Ay, acá la cosa. Ahí. Nuestro alimento como una ofrenda al Supremo Creador. Tómate un minuto para reflexionar sobre el regalo de este alimento. ¿Y por qué? Porque satisface el equilibrio natural del universo. Dar gracias a Dios por el sustento, a la persona que lo ha preparado y a la preparación, y que su preparación haya sido armoniosa y amorosa. Algunas oraciones. Señor, bendice estos alimentos para que sean el sustento para mi cuerpo y para mi mente. Ayuda a compartir todas las bendiciones que de ti recibo con aquellos que carecen de ellas. Oh mi Señor, bendice estos alimentos que fueron preparados con amor y devoción. Bendice a nuestra amada Madre Tierra, a las personas que lo prepararon, a quienes los consumirán y al universo entero. Y también puede ser el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Su traducción es, oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Acá en el Bhagavad Gita, Krishna nos enseña también que le gusta que le ofrezcamos. Uno de unos versos famosos es: si me ofreces con amor y devoción una hoja, flor, fruta o agua, yo la aceptaré. Entonces acá de alguna manera igual me está invitando a ser vegetariana por todos los motivos que hemos visto y también porque Dios, en este caso nosotros en la sabiduría védica lo llamamos Krishna, así también nos lo pide. Entonces vamos a ir hacia, primero que nada, a ver si tienen algunas preguntas. Si no, también vamos a leer algunos versos del Bhagavad Gita para profundizar un poquito más. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Muy profundo? Digan algo. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Se puede o no se puede? Yo por mi parte me parece súper interesante que nos fueras diciendo los capítulos y qué significa del Bhagavad Gita, así como una guía. Eso me pareció como interesante porque a veces uno ve el libro y no, al menos a mí yo lo tengo de hace bastante tiempo y no sé cómo empezar. Y en Ah, una dice que algunos filósofos, algunas personas como importantes de este plano lo usaban como lo abrían como en ayuda de algún momento, pero yo quería saber bien y cómo se puede hacer, pues y según lo que tú explicas es como más interesante aún, me llama más la atención comenzar a leerlo desde ya, para llegar luego al capítulo 5. sí, bueno, este curso trata hasta el capítulo 6. Todo este conocimiento que les he entregado son de los primeros 6 capítulos. Vamos a tener dentro del año un curso del Bhagavad Gita que los vamos a como a desglosar, pero resumidamente los primeros 6 capítulos habla sobre nosotros, sobre la amnesia. Estamos acá sin saber quiénes somos, para dónde vamos. El capítulo 1 que está en la guerra habla sobre la lamentación, que así estamos nosotros, no queremos hacer nada, estamos afligidas. El capítulo 2 el resumen,
habla sobre nuestra identidad. El capítulo 3, que es el Karma Yoga, habla sobre trabajo. El capítulo 4 habla sobre conocimiento. El capítulo 5 habla sobre el resultado de los 4 capítulos anteriores, y el capítulo 6, que viene en la otra clase, habla sobre meditación. Entonces, claro, en una palabra es súper fácil identificar. Ah, ya. Bueno, y también, y los primeros 6 capítulos en sí hablan de Karma Yoga. En el año vamos a tener un curso de los 18 capítulos, y lo vamos a estudiar también de todas las temáticas que habla también de Kala, del tiempo, de Dios, etcétera. Pero ahí me estoy adelantando. Sí. Bien, vamos a leer un poquito algunos versos. Si alguien tiene por ahí el Bhagavad, puede seguir la lectura. Vamos a leer en el capítulo 3, el texto 19. Entonces dice: por lo tanto, sin estar apegado a los frutos de las actividades, uno debe actuar como una cuestión de deber, pues por trabajar sin apego uno llega al supremo. Ya habíamos hablado de que si nos apegamos a los resultados, nos apegamos a nuestros sentidos, vamos a volver al cautiverio de este mundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener karma, vamos a tener algún resultado. La idea es poder liberarnos del karma, tener a karma. Y significado de su divina gracia se la Prabhupada Kiyai. El Supremo es, para los devotos, la personalidad de Dios, y para el impersonalista, la liberación. Impersonalista, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la clase 1 sobre las formas de concebir a Dios, como Brahman, Paramatma y Bhagavan? Brahman es eso. Impersonalista es tener fe en algo superior sin forma, que no está mal, pero acá nombra las dos maneras. Por consiguiente, una persona que actúa para Krishna o con conciencia de Krishna, bajo la guía de vida y sin apego al resultado del trabajo, es seguro que está progresando hacia la meta suprema de la vida. A Arjuna se le dice que debe pelear en la batalla de Kurukshetra por los intereses de Krishna, porque Krishna quería que peleara, quería que cumpliera con su deber. Ser un hombre bueno o mujer buena o no violento constituye un apego personal, pero actuar en nombre del Señor, pero actuar en nombre del Supremo es actuar sin apego al resultado. Esa es la acción perfecta del más alto grado, recomendada por la Suprema Personalidad de Dios Sri Krishna. Los rituales védicos, tales como los sacrificios prescritos, se realizan para la purificación de las actividades impías que se hacen en el campo de la complacencia de los sentidos. Pero la acción con conciencia de Krishna es trascendental a las reacciones del trabajo bueno o malo. La persona consciente de Krishna no está apegada a un resultado, sino que actúa puramente en el nombre de Krishna. Ella se dedica a todas las actividades, pero está completamente desapegada. Entonces, como dice en la parte inicial de este último texto, puedo realizar actividades de purificación, que es lo que yo le hablaba de Karma Kanda, que sí me puede otorgar resultados positivos, pero al final igual va a ser para mí, para mi complacencia.
para tener algún resultado positivo, pero no va a ser para Dios. Y acá hace la diferencia de que si lo hago como una ofrenda a Dios, el resultado va a llegar como añadidura. Y como hablamos, que es el verso principal del capítulo 5 el último verso del capítulo es que voy a tener paz. Porque me va a llegar porque yo voy a estar súper desapegada cumpliendo simplemente con mi deber. Vamos a ir a otro. Vamos a ir al verso 42 del capítulo 3. Y dice, los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. Acá comienza súper importante autoconociéndonos, ya que uno sabe que tiene un cuerpo o tal vez una mente y nada más. Pero en este verso, bueno, ya hemos aprendido también que tenemos alma, ¿cierto? Pero en este verso habla de todas nuestras envolturas. Significado de su divina gracia se la Prabhupada aquí ya. Los sentidos son las diferentes salidas de las actividades de la lujuria, es decir, del disfrute separada de Dios. El disfrute que finalmente tal vez lo hacemos día a día. Me baño por disfrute, como por disfrute, me voy de paseo por disfrute, etcétera. Que es la naturaleza finalmente del cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí están los sentidos. La lujuria está retenida dentro del cuerpo, pero se le da salida a través de los sentidos. Por consiguiente, los sentidos son superiores al cuerpo como un todo. Estas salidas no se emplean cuando existe un estado de conciencia superior o conciencia de Krishna, es decir, no existe. Esto no se ocupa, podríamos llamarlo así. En el estado de conciencia de Krishna, el alma se pone en contacto directo con la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la jerarquía de las funciones corporales, tal como se describe acá, termina finalmente en el alma suprema. Es decir, el alma suprema va a ser la que va a ser la principal actora de nuestra vida. La acción corporal entraña las funciones de los sentidos. Y detener los sentidos significa detener todas las acciones corporales. Pero como la mente es activa, entonces, aunque el cuerpo esté en silencio y en reposo, la mente actuará tal como lo hace durante el sueño. Es decir, ya, uno puede controlar los sentidos, practicar pratyahara se llama, controlar los sentidos, la lengua, el tacto, etcétera. Pero igual la mente va a estar ahí, diciéndote cosas, o te va a decir sigue controlándolas, o haz todo lo contrario. Más por encima de la mente se halla la determinación de la inteligencia. La inteligencia es el reflejo del alma, la mensajera del alma. Y por encima de la inteligencia se halla el alma propiamente dicha. Así pues, si el alma se consagra directamente al Supremo de modo natural, todos los demás subordinados, es decir, inteligencia, mente y los sentidos, quedarán ocupados automáticamente. Al final, nuestros sentidos, mente e inteligencia van a estar adorando a Dios. En el Kata Upanishad hay un pasaje similar en el que se dice que los objetos de la complacencia de los sentidos son superiores a los sentidos y la mente es superior a los objetos de los sentidos. Por lo tanto, si la mente se halla directamente y constantemente consagrada al servicio del Señor, no hay ninguna posibilidad de que los sentidos se ocupen de otra manera. Entonces acá ya me está enseñando en qué tengo que meditar, que es
lo que nos toca la clase siguiente. Esta actitud mental ya se ha explicado. Param dritsva nivartate. Si la mente está dedicada al servicio trascendental del Señor, no hay ninguna posibilidad de que se dedique a las propensiones inferiores, es decir, a lo que nos diga la mente o los sentidos. En el Katha Upanishad, al alma se le ha descrito como Mahan, lo grande, como el Maha Mantra, Hare Krishna. Maha es grande, como el mantra que incluye a todos el resto de los mantras. Por consiguiente, el alma está por encima de todo, es decir, de los objetos de los sentidos, de la mente y de la inteligencia. Luego, la solución a todo el problema consiste en entender directamente la posición constitucional del alma. Por eso es importante el conocimiento. Capítulo 4. Uno tiene que averiguar con inteligencia cuál es la posición constitucional del alma y a continuación ocupar siempre la mente en el cultivo de conciencia de Krishna. Eso resuelve todo el problema. A un espiritualista neófito decir que principiante y que no tiene mucha fe, se le aconseja generalmente mantenerse apartado de los objetos de los sentidos. Pero además de eso, uno tiene que fortalecer la mente mediante el uso de la inteligencia. Si mediante la inteligencia uno ocupa la mente en el cultivo de conciencia de Krishna, entregándose por completo a la suprema personalidad de Dios, entonces de manera automática la mente se fortalecerá y aunque los sentidos son muy fuertes, como serpientes, no serán más eficaces que una serpiente con los colmillos rotos. Mas, a pesar de que el alma es el amo de la inteligencia y la mente y también de los sentidos, aún así, a menos que se fortalezca mediante la asociación con Krishna, en el proceso de conciencia de Krishna, habrá muchas posibilidades de caer a causa de la mente agitada. Entonces, es súper importante tener esa mente ocupada. Dejar la mente en blanco en esta era es prácticamente imposible. Por lo menos eso nos enseña el Bhagavad Gita. Pero sí tenerla ocupada, tener en meditación constante, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hablar la próxima clase. Y ahora vamos a hablar sobre la paz. Esa anhelada paz que tal vez muchas siempre andamos buscando. Tal vez todo lo que hacemos es por paz. Me quiero ir al cerro para estar tranquila, o lo podemos como una analogía, estar tranquila. Quiero estar tranquila, que nadie me moleste, no tener ninguna preocupación en la mente. Y acá el Bhagavad Gita nos da la fórmula de la paz, que no necesariamente nos tenemos que ir a la montaña o de viaje y tener que invertir cierto dinero, etc. Y dice así: una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Entonces, comenzando con tener conciencia de Dios, conociendo a Dios y que él va a ser el principal benefactor de mi vida, de que lo voy a tener al centro de mi vida, actuar con conciencia de Dios o de acuerdo a la fe, ¿cierto? Estamos diciendo Dios de acuerdo a la fe de cada persona. Vamos a encontrar la paz. Vamos a leer el significado. Todas las almas condicionadas, es decir, nosotras que estamos en un mundo material que nos gobierna la bondad, la pasión y la ignorancia, que están en las garras de la energía ilusoria,
ansían encontrar la paz en el mundo material. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz, y vamos a llamarle fórmula sustentable, porque a veces tenemos lapsus de paz, lapsus de felicidad y de aflicción, pero así estamos. Acá es la paz trascendental y mantenida en el tiempo. Dice, es simplemente esta. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo, habla como hombre, como ser humano, ¿cierto? Hombres y mujeres. Deben ofrecerle todo al servicio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y de sus respectivos semidioses. Otro nombre que se le llama a Krishna es Ishvara, el controlador, y Él además controla todo. Él está controlando que ahora nosotros estemos acá y lo que vamos a hacer después. Nosotras creemos que somos las ejecutoras, pero Él al final es el que está controlando todo. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses más grandes de todos, es decir, el señor Shiva y el señor Brahma, etc. Muchos semidioses hay. En los Vedas se describe al Supremo, al Señor Supremo, como Tam Ishvaram Paramam Maheshvaram. Las entidades vivientes, bajo el hechizo de la ilusión, están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. O sea, nosotros queremos ser las amas de nuestras vidas. Estamos en la ilusión, pero la idea es cierto que estamos saliendo de esto. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material, ¿cierto? Y de las tres modalidades, pasión, bondad e ignorancia. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Todos somos subordinados. Dios es el que está controlando todo este mundo. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna, solo si tenemos fe en este proceso, solo si conocemos, si sabemos que somos almas espirituales y que nuestro deber es ofrendar desapegándome al resultado. Este capítulo quinto es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga. Entonces es el yoga del amor. Es realizar esta acción que hemos mencionado, pero con amor, como la naturaleza de mi alma. Y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga, es decir, el yoga del conocimiento. Finalmente, si aplico este conocimiento, me va a llevar finalmente al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo. Y la perfección de ese estado de conciencia de Krishna es el pleno conocimiento acerca de Krishna o la suprema personalidad de Dios. El alma pura en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios es la sirvienta eterna de Dios. Somos su energía marginal. Ella se pone en contacto con Maya, la ilusión,
debido al deseo de enseñorearse de Maya, y esa es la causa de mucho sufrimiento. O sea, naturalmente al estar en este mundo, queremos ser las amas. Y estamos acá con ese deseo de disfrute, naturalmente. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Es decir, somos almas espirituales viviendo una experiencia material en este mundo. Cuanto más uno está adelantada, más está liberada de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y de la ira, de complacernos. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antedichas, permanece de hecho en la etapa trascendental, o Brahma Nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, conocido como el Ashtanga Yoga, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica, bueno, acá nombre la Ashtanga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. O sea, Yama son las acciones para con los demás. Por ejemplo, Ahimsa. Niyama son las acciones para conmigo misma. Asana, la postura física. Pranayama, los ejercicios conscientes de respiración. Pratyahara, el control de los sentidos. Dharana, la concentración. Dhyana, la meditación. Y Samadhi, la realización del ser. Entonces, al practicar la conciencia de Krishna, estas 4 etapas, sin hacerlo voluntariamente, van a ocurrir. Estas 8 etapas, perdón. Pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Y acá, bueno, ya tocaría el capítulo 6, que es la siguiente clase. Habla de la Ashtanga Yoga. Y el capítulo 6 es Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Entonces, como enseñanza de la clase de hoy, es comenzar a ofrendar nuestras actividades conscientes, elegir todas mis actividades, lo que voy a comer, lo que voy a decir. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, la primera clase más bien, habíamos dejado como tarea ver a Dios en todo lo que nos rodea, ponernos los lentes espirituales de 1000D? Imagínense, si vamos a practicar la conciencia de Dios, vamos a ver a Dios en todo. Entonces voy a hacerlo de corazón, respetuosa, amable, sin ira, por amor finalmente, que ya sería la siguiente etapa del yoga, que es el bhakti, el yoga devocional. Entonces la invitación de hoy día es a comenzar a ofrendar los alimentos. La Dani, ¿cómo estás, Dani? Mi profe, mi profe. Ella ha sido un par de veces nomás alumna en yoga. Entonces, acá vamos a agarrar con pinzas lo que vamos a hacer, porque vamos a ver a Dios en todo. Entonces, el ejercicio que se les quiere invitar en la clase de hoy día es aprender a ofrendar mis
actividades. Es hacerlo con conciencia desde ya, comenzando con los alimentos. Ofrendar mis alimentos, bendecir los alimentos. No sé si alguna vez han visto a la abuelita, vieron a su abuelita orar. Yo veía a mi abuelita orar, es algo innato del alma. No solamente podríamos llamarlo así de los Krishnas, es algo innato del alma, bendecir los alimentos. Pero ahora, súper importante, ¿qué alimento voy a ofrecer? Voy a bendecir. Como Krishna dice en Bhagavad Gita, una hoja, una flor, fruta o agua, yo la aceptaré. Se refiere entonces a los alimentos en la modalidad de la bondad. Eso es lo que queremos como principal hacer énfasis en la clase de hoy día. Y poner a Dios, hagamos este ejercicio de poner a Dios en el centro de nuestra vida y actuar sin apego al resultado de nuestras actividades. Y sin querer queriendo, nos va a llegar la paz. Hagamos un ejercicio o hagamos una analogía o un ejemplo clásico. Voy súper apurada a La Serena y justo me cuneteo y pincho. Internamente uno, pi, 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 enojada, enojadísima. Pero si uno dijera, bueno, Krishna Control es el plan de Krishna, respiro, todo bien, Krishna me está colocando una prueba, me está colocando a ver cómo actúo. Si estoy calmada, si estoy tranquila, porque yo pienso que yo voy a controlar la hora que voy a llegar, pero finalmente no, po. Ahí Krishna me está diciendo, oye, baja un cambio, estás manejando súper rápido, puedes tener un accidente, puedes atropellar a alguien, hasta un perro que se te puede atravesar. Me cuneteé y me paró y hasta ahí nomás llegué. Entonces, si uno se pone a pensar así, bueno, es el plan de Krishna, paro, respiro, aviso, mira, ¿sabéis qué? No voy a poder llegar a la hora porque pinché el neumático, ya, respiro, tengo paz, tengo paz porque Dios así lo quiso. Intentemos de hacer este ejercicio en la vida diaria, porque nosotras, como dice el Bhagavad Gita, creemos que nosotras somos las amas, las controladoras, las que gobierna todo. Pero hay un supremo controlador que está ahí colocándome a prueba, que está ahí colocando, está como armando este puzzle como él quiere por algún motivo. Si nos desapegamos de los resultados entonces de nuestras actividades, nos va a llegar la paz. Comentarios. Dice, datos, gracias por lo que tenemos. Dar gracias. Ah, sí. Dar gracias por lo que tenemos, dice Graciela. Claro, dar las gracias y pensar tal vez, ¿para qué? En vez de decir, por qué pinché el neumático? No. ¿Y para qué? Volvernos observadoras principalmente de nuestra vida, más que las amas, las observadoras, y ver que hay un supremo controlador. Chicas, hemos llegado al final. Comentarios. Llegar, ¿quedaron hacia adentro? Hola Madu, ¿cómo estás? Me llamó la atención eso que dijiste. Claro, uno se cree la ama de todo y piensa que lo va a poder controlar, pero ¿y si no podemos? Si no podemos, nos enojamos, pues. No sé si les ha pasado, nos enojamos, pero claro, invitadísima a hacer este ejercicio. Y todo tiene solución, claro, menos la muerte. Claro, pero no sé si alguna vez le han dicho a alguien o le han dicho a ustedes, hoy es como súper espiritual, porque es súper tranquila. Claro, porque sabemos que hay un supremo controlador. Y como sabemos eso, vamos a estar en paz.
finalmente. Que Él es el que va a poner el punto final de nuestro día, de nuestra vida, finalmente. Así que invitadísimas a poner a Dios en el centro de sus vidas y a ofrendar. Bien, si no tienen nada más que decir, ya estamos en la hora. Saquemos un pantallazo para despedirnos. Graciela, Geraldine, si puede prender su cámara. ¿Están por ahí? Vamos a dejar de grabar. Oye, y no sé en qué... Ah, sí, sí está grabando. Me asusté. Ya, vamos a dejar de grabar. Nos vemos la próxima.